Advertencia, el siguiente programa es para gente grande. ¡Hola! Bueno, para los chaparritos y chaparritas también. Escúchalo a todo volumen, pero mucha atención, que su alto contenido de verdad puede incomodar a quien esté a tu alrededor. Pasa la voz en Sin Censura. Sin Censura. Con Vicente Serrano. Comienza ya. Aquí vamos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio libre como el viento. Y en este espacio en el que nuestro objetivo es hablarle como usted se merece, me da mucho gusto recibir en vivo y en directo vía telefónica a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Secretaria, ¿cómo le va en medio de este distanciamiento social, de esta crisis? Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Vicente, un gran gusto estar en tu espacio libre y te mando un gran abrazo a la distancia. Claro que sí. Oiga, a ver, pues le estoy buscando porque tengo entendido que hoy, 15 de abril, es la fecha límite para que los recursos de los fideicomisos sean devueltos a la federación. Y usted, pues, ha contribuido en esto de acabar con los fideicomisos que, de acuerdo a declaraciones que se le atribuyen a usted, básicamente eran como la partida secreta de los gobiernos anteriores. ¿Qué se sabe de el regreso de estos fideicomisos para una fecha como hoy tan importante? Sí, pues hemos estado trabajando desde el momento en que el presidente emitió su decreto el 2 de abril, ¿no? A todo lo que da el secretario de Hacienda y una servidora de Función Pública para precisamente hacer un análisis de los más de 400 casi fideicomisos sin estructura, que son, digamos, el objeto a estudiar, y que tienen encapsulados cuantiosos recursos de nuestra federación, recursos millonarios de todos los mexicanos, recursos, y ese es el punto de partida que nos corresponde vigilar y decidir sobre su destino a todos los mexicanos, y que estaban siendo utilizados durante los sexenios pasados, durante el llamado neoliberalismo, pues como bolsas chicas, que realmente ahora que hemos hecho el análisis resultaron ser verdaderas cofres grandes y no bolsas chicas. Casi 2 puntos porcentuales de nuestra riqueza nacional, del PIB, están todavía encapsulados en estos fideicomisos, fondos y contratos análogos. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que efectivamente esto tiene que terminar, sobre todo de cara al nuevo régimen de rendición de cuentas, de transparencia y de combate a la corrupción que ha llegado a nuestro país con la llegada del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, 338 fideicomisos, Vicente, con más de 740 mil millones de pesos. Eso te digo, corresponde casi a 3 puntos porcentuales del PIB. 740 mil millones de pesos. ¿Y cuántos fideicomisos me decía? ¿Secretaria? Le decía que son casi 400, teniéndolo en cifras cerradas, son casi 400 fideicomisos con casi 800 mil millones de pesos de nuestra riqueza. Y esta riqueza proviene, y eso es lo más grave, Vicente, proviene del presupuesto, es decir, es recurso público que se asignó de forma presupuestal en un momento dado y que lamentablemente se extrajo del presupuesto y por lo tanto se extrajo de la vigilancia, del control y de la rendición de cuentas que corresponde al dinero público. ¿Hay límites de cómo se pueda utilizar este dinero? Y perdón, a lo mejor no es de su jurisdicción, por decirlo de alguna manera, secretaria, pero en momentos de crisis, en momentos en que se habla de hacerle frente a una pandemia, este dinero es importante, ¿no? Sí, efectivamente, ahora estamos poniendo todo el esfuerzo para que los recursos de los mexicanos se concentren en lo urgente, que es precisamente atender la pandemia, y por supuesto no descuidar pues lo que ha sido la cuestión básica
de nuestra economía de bienestar, de la economía del presidente, que es atender los programas prioritarios, los programas sociales y sobre todo los programas que están generando empleo, porque eso es lo que más le preocupa también al presidente, dejar en el desamparo a los millones de mexicanos que hoy más que nunca necesitan sus ingresos, necesitan su empleo, necesitan la cobertura social a la cual el Estado está obligado a dar a los mexicanos. Secretaria, se tiene esta fecha, 15 de abril, como fecha límite para que se reintegre este dinero a la tesorería de la Federación. Pero ¿qué pasa si no ocurre así? No, mire, nosotros vamos a tener reunión con el presidente, desde luego, el secretario de Hacienda, y vamos a ir en un procedimiento muy responsable al respecto de cómo vamos a transferir a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, para que se puedan disponer de estos recursos públicos y también se puedan regresar. Fíjese que es un asunto también muy importante que me permitiré exponer en su programa. Se puedan regresar a los beneficiarios originarios de estos fideicomisos, porque muchas veces los fideicomisos fueron estratagemas pues de corrupción y estratagemas para sacar verdaderamente de el objetivo último, de la misión verdadera, supuestamente con las cuales fueron abiertos estos fideicomisos, los recursos públicos. Entonces, si los fideicomisos estaban orientados a la ciencia, a la investigación, al arte, a todo tipo de desarrollo social, pues tienen que volver, pero tienen que volver de forma transparente. El objetivo básico de esta cuestión de la extinción de los fideicomisos es someter los recursos a mayor control, a mayor rendición de cuentas y, por supuesto, a que cumplan con sus objetivos finales. Entonces, pues en cada uno de los casos hay que hacer el análisis muy concreto de cómo vamos a regresar los recursos al verdadero objeto para el cual supuestamente fue abierto este fideicomiso. Tengo entendido, secretaria, que usted ha estado documentando desde el 2007 este tema de los fideicomisos y la extinción de los fideicomisos cerraría una página de opacidad, de corrupción que prevaleció en los gobiernos anteriores. ¿Alguno en particular, algún caso en particular que deba de saber el ciudadano de a pie, el mexicano de a pie, para que entienda cómo estos, perdón, usted es muy propia, secretaria, pero cómo estos desgraciados se servían con la cuchara grande? Sí, mire, pues el ejemplo prototípico de un fideicomiso en nuestro país lamentablemente lo constituye el FOBAPROA, el supuesto Fondo de Protección Bancario al Ahorro, ¿no? Y este FOBAPROA, pues usted lo sabe, es un epitoma de corrupción, un epitoma de cómo las deudas millonarias privadas que se utilizaron para ir a esquiar, que se utilizaron para casas grandes, chicas y medianas, pues se transfirieron a la llamada deuda pública. Por eso es que es tan responsable nuestro presidente hoy en no seguir con esta visión de hacer de las deudas privadas y de las apuraciones privadas de los inversionistas, no siempre probos los inversionistas, deuda pública. Entonces, este epitoma del FOBAPROA, del Fondo Bancario de Protección del Ahorro, es precisamente un ejemplo de opacidad, de falta de rendición de cuentas y de, fíjese, una cantidad casi similar a esta que le digo hoy de casi 700, más de 700,000 millones de pesos. El FOBAPROA en su momento tuvo 552,000 millones de pesos. Recuerdo bien esa cifra tan oprobiosa, que se hizo deuda pública un 12 de diciembre de 1997. Entonces, hay un terrible esta transferencia de deudas privadas a deudas públicas, como fue el fideicomiso de apoyo para el rescate de las autopistas concesionadas, el llamado FARAC. No sé si se acuerda usted también, como los inversionistas que se hicieron de esas concesiones tan importantes para nuestro país, que son las carreteras, tuvieron pues el respaldo
respaldo absoluto de ese Estado neoliberal, involucraba más en salvar a los inversionistas privados que en salvar al pueblo, ¿verdad? Entonces el FARA también fue terrible. Tenemos ejemplos medianos y pequeños, como ese fideicomiso Transforma México, que estuvo involucrada, de hecho, la ex primera dama, o digamos la esposa del entonces presidente Vicente Fox, en donde tuvo relación también la utilización de la institución, la Lotería Nacional, con su organización civil de esta señora Vamos México, y donde se trianguló una gran cantidad de recursos para desviar recursos de la nación en beneficio de esta Fundación Vamos México. Entonces se utilizó el fideicomiso Transforma México como esta estratagema de triangulación de recursos públicos para el beneficio privado, o para esta institución supuestamente del beneficio privado. Entonces hay una gran cantidad de ejemplos que pues legitiman el hecho de que hoy por fin se le pone orden al asunto de los recursos públicos, porque estamos hablando de recursos públicos, mi estimado Vicente. Entonces, secretaria, hubo chanchullos, hubo triangulaciones, pero además de recuperar el dinero de esos fideicomisos, ¿habrá en algún momento la posibilidad de que el mexicano vea que se hace justicia? Porque usted menciona a la esposa del expresidente Vicente Fox, o ya estamos hablando de casos que prescribieron, secretaria. No, bueno, estamos obviamente ahora en la extinción de los fideicomisos, pero nuestros órganos internos de control, porque además de estos fideicomisos, como lo tiene claro el presidente y lo ha expresado así en sus conferencias matutinas, crecieron como hongos en toda la administración pública federal. Es decir, la Secretaría de Hacienda no es la única que, digamos, abrió estos fideicomisos, no fue el único que controló estos fideicomisos, sino se extendieron por todos los ramos y entonces nuestros órganos internos de control pues han apoyado mucho, incluso en descubrir fideicomisos que no estaban dados de alta, y entonces de alguna forma no cumplían con las obligaciones dentro de la ley de estar registrados en los sistemas y en las bases de datos de la Secretaría de Hacienda. Entonces los órganos internos de control sí nos están ayudando tanto a encontrar en primer lugar los fideicomisos, saber los montos que están ahí encapsulados, saber los montos que están incluso siendo teniendo un uso de defraudación, y por lo tanto también sabiendo quién es el responsable directo de cada una de estas cuestiones, para en su momento también abrir las investigaciones inicialmente administrativas, y en su caso incluso dar parte a las autoridades de la justicia para abrir las investigaciones penales pertinentes en cada uno de los casos. Entonces es una tarea pues que queda por delante también, pero ahora lo que nos surge precisamente por esta fecha tan importante, perentoria, para dar cuentas al señor presidente, es ver con qué fideicomisos vamos a quedarnos por el momento. Como sabe usted, hay, digamos, para los efectos de lo que estamos trabajando en este caso, el decreto presidencial excluye pues una gran parte de fideicomisos, en particular, obviamente, pues los fideicomisos que tienen que ver con regímenes que no hay que tocar en este momento, que son los regímenes de obligaciones laborales, evidentemente se abrieron con el fin de atender emergencias en salud, o en particular el régimen de atención a pensiones. Entonces sí estamos haciendo un análisis pues muy pulcro para que no terminemos de tajo con pues obligaciones importantísimas y con cuestiones legales que tenemos que con justa razón dirían los mexicanos de a pie, qué bueno que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, porque nada hubiera pasado si Ricardo Anaya o José Antonio Meade
hubieran llegado en temas como este, precisamente del que estamos hablando con la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Déjeme preguntarle, en momentos de crisis, en momentos de emergencia, como